Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? Amén. Todos estamos bendecidos. Bueno, vamos a estar orando para que sea Dios guiando este tiempo de palabra. Soberano y maravilloso Rey, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos y amigos que se encuentran esta noche en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra, Dios amado. Gracias por mi vida, Señor. Y te pido en esta noche, soberano Dios, que seas usándome, Señor, que seas tú hablando a través de mí. No quiero ser yo la que exprese todo, Señor, sino quiero que tú hables al corazón, a la mente, al alma de cada persona que se encuentra en este lugar, soberano Rey. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Amén. Como tema a la enseñanza de hoy he puesto la eterna fidelidad de Dios. Como objetivo, comprender que en medio de todo lo que vivamos y los procesos que pasemos, Dios permanece fiel y nunca nos abandona, porque sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Bueno, como primer punto, la fidelidad de Dios la fidelidad de Dios en medio de los momentos difíciles. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no nos referimos solamente a la ausencia de problemas, sino que Él en todo momento es fiel y su presencia es constante en medio de toda situación. El Señor a nosotros nunca nos prometió una vida sin pruebas y la Biblia nos lo muestra, pero se asegura que Él no nos abandona. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese versículo nos muestra que en medio de las pruebas el Señor nos sostiene. Pero también tengo presente un versículo, si no estoy mal es en Juan 16, que dice... En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo relaciono con este versículo. Primero, el contexto de Isaías 43:2 era una situación complicada porque el pueblo de Israel había sido exiliado. Es decir, se lo habían llevado lejos de su tierra. Y pues si nosotros miramos que una familia sea, digamos, alejada del lugar donde vivía, donde llevó toda su vida y comenzar algo de cero, es algo complicado, es una situación difícil que causa dolor, que causa tristeza, que causa desesperación. Entonces, este versículo también nos habla de esos momentos difíciles y cuando en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nos dice que vamos a pasar por las aguas, que por los ríos, por el fuego. Esa es la aflicción de la que nos habla. Pero dice el Señor, yo estaré contigo. En medio de eso, Él va a estar con nosotros. Y Juan dice, confiad estad confiados porque yo ya he vencido al mundo. Es decir, en medio de esas aflicciones, el Señor va a estar con nosotros, pero nosotros estamos convencidos y debemos estar convencidos que ya tenemos la victoria. Traigo 3 ejemplos que, pues, he visto que han sido momentos que afectan, o sea, que hacen parte como de esas situaciones difíciles y que afectan hoy día demasiado, pues, al ser humano. Y es el quebranto emocional. Y aquí hablo de situaciones que causan dolor, tristeza, frustración, estancamiento, decepción, pérdidas, o sea, como a ese sentimiento, a ese dolor y a esa tristeza que a veces hay en nosotros. Y todos los hemos sentido. Y yo creo que no solo este año, sino en el transcurso de nuestra vida, hemos experimentado situaciones que han afectado en ese sentido, nos han afectado en ese sentido. Y es normal sentirnos así en algún momento. Lo que sí no es normal es quedarnos ahí. Aquí tengo un ejemplo y es de la vida de José. José fue un joven soñador, eh, pero su historia no fue muy bonita al principio.
¿Por qué? Porque sus hermanos lo vendieron. Y ustedes imagínense a un jovencito, si no estoy mal, creo que tenía como 17 años, en, en esta época, que esa edad es donde los jóvenes se dejan influenciar más, como que las emociones afectan mucho más. Imagínense ustedes, un joven de 17 años, haber sido vendido. Yo creo que muchos, eh, no sé, él, se llenan de rabia, de rencor hacia su familia, de no haber podido crecer con sus seres queridos. Pero también vemos que ya él, estando allá en Egipto, por hacer lo correcto, también fue encarcelado. Entonces yo creo que, pues yo lo miraba desde este punto, como que, Dios mío, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Yo no nací venir a esta tierra, porque a mí, ¿sí? Porque a veces en medio de las dificultades y en medio de todo eso, uno como que empieza a preguntarse, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Y José duró más o menos como 13 años en ese proceso hasta que fue presentado ante Faraón. ¿Y qué pasó ahí? Después de todo eso, José quedó fue como el segundo al mando. Y uno ve, digamos, si José se hubiese rendido en ese momento, si José no hubiese aceptado que el Señor estaba con él en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, porque yo creo que a él le tuvo que dolió mucho y fue un proceso largo, ¿sí? Pero entonces, y él tenía todas las razones para pensar que Dios lo había abandonado. Pero la Biblia nos muestra algo importante en Génesis 39:21. Dice, mas Jehová estaba con José. El Señor estuvo todo el tiempo con José. Y ahí vemos la fidelidad de Dios en medio del proceso, que sí, duró bastante tiempo. Uno a veces dice 13 años más o menos es mucho. No cualquier persona lo soporta. Solo lo puede soportar aquellas personas que están con Dios. Lo acompañó y lo formó. Esos procesos también se dan ¿para qué? Para ser formados, para que nuestro carácter también se fortalezca, para que el Señor fortalezca como tal toda nuestra vida y podamos seguir mm, enfrentando lo que nos venga. José pasó años esperando, y Dios no cambió la situación de inmediato, pero le dio gracia, sabiduría y favor para atravesarla. Y al final, José pudo decir, ya después cuando se reúne, cuando se perdonan con los hermanos, bueno, los hermanos le dicen a José, le dan unas palabras, y José en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y más abajito en ese mismo versículo, la parte B, dice que por medio de eso el Señor salvó a mucho pueblo. Entonces, en medio de todo, a veces, aunque uno no entiende el porqué de las situaciones, el Señor está obrando y Él tiene un propósito especial. La fidelidad de Dios no solo sostuvo, sino que transformó su dolor en propósito y salvación para muchos. José pasó por tristeza, pero nunca caminó solo. La fidelidad de Dios estuvo con él en cada etapa. Así también con nosotros. Cuando entregamos lo que sentimos, en esos momentos en los que queremos ahogarnos, en los que no resistimos y nos sentimos cansados, Dios no nos abandona. Y yo sé que todos en algún momento hemos pasado esto. Por ejemplo, doy un testimonio. Esta noche es de testimonios de la fidelidad de Dios. Em, Hace más o menos como unos 3 meses, 3 meses, sí, 3, 4 meses, 5 meses, no lo tengo bien claro. Hubo un momento en el que empezaron a venir pensamientos de mi pasado, pensamientos que me turbaron por un momento, me empecé a sentir afectada emocionalmente, me sentía cansada, cargada, que ya no podía más. Hubo un día en el que yo me arrodillé y lloré y lloré y lloré como, Dios mío, tenía nunca que había llorado. Y en ese momento, como 2 días después, reconocí que necesitaba ayuda, porque si yo me quedaba ahí, no sé, podía ser un indicio de depresión, no tengo ni idea, pero era algo grave que me estaba sucediendo y yo tenía que reconocer eso. Entonces ahí busqué ayuda porque a veces nosotros también tenemos que tener cuidado con las ayudas que buscamos, en quién confiamos, a quién le contamos nuestras cosas, porque no todos vienen con una palabra del Señor. ¿Sí? Entonces yo busqué a una persona que sé que es usada por Dios y me dio un consejo, me oró y más o menos 2 días después
yo ya estaba diferente. Yo ya estaba bien, ya todo eso se había quitado de mí. Entonces, en el medio de estos momentos en los que a veces nos sentimos así, nosotros tenemos que postrarnos delante del Señor. Si tenemos que llorar, contarle todo, porque hay cosas que nosotros no soltamos, hay cosas que nosotros guardamos y retenemos, muchas veces, no sé, en mi caso, por hacerme la fuerte, no sé, en otros casos, pero que guardamos y hay momentos en los que eso sale y uno explota. ¿Sí? Entonces, en medio de eso, nosotros tenemos que es buscar al Señor. Y el Señor se manifiesta con su fidelidad ayudándonos en medio de esos momentos. Él usa también estos momentos para perfeccionarnos y levantarnos. Él no nos deja solos. Trae consuelo de alguna manera por medio de algo o de alguien, pero ahí está Dios. También está en medio de la enfermedad. Y eso también son procesos por los cuales debemos agradecerle a Dios, aunque sea complicado. Sí, causan dolor y quizá frustración, pero más que eso es lo que Dios puede hacer en medio de ellos. Quizás yo no he pasado como tal un momento de enfermedad así duro, pero he escuchado testimonios y he visto personas que dan un buen testimonio en medio de estas enfermedades. Personas que a pesar de eso son fortalecidas por el Señor y siguen siendo de buen testimonio dejando el nombre del Señor en alto. La Biblia también nos habla del apóstol Pablo, que dice que tuvo que vivir con un aguijón en su carne. Segunda de Corintios 12:9, bueno, 12:8, nos dice que él le rogó al Señor 3 veces. Dice que le rogó, o sea, yo me imagino ese ruego, pero ¿qué le responde el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, algunas personas en medio de la enfermedad reciben sanidad, pero otros deben aprender a vivir con esto, así como lo hizo el apóstol Pablo. Pero no es el hecho para decir no puedo más, me rindo, ya hasta aquí llegué. No, porque en medio de eso el Señor se puede manifestar en su vida, pero también en la vida de las personas que están a su alrededor. Y el Señor no trae una enfermedad porque sí, no, el Señor la trae porque Él tiene un propósito especial con su vida. Y Dios sigue siendo fiel aun cuando el cuerpo se debilita. Ahora también miramos la escasez, que también es un momento de esos complicados y algo que nos ronda constantemente en la cabeza, la falta de dinero. Es una situación que nos lleva a la desesperación y pone a prueba nuestra confianza en Dios. Y yo creo que desde que tengo uso de razón económica, por decirlo de esa manera, o sea, desde que sé que toca pagar para comer, para una cosa que para la otra, he escuchado cada año que las cosas suben, que todo está caro, que no me alcanza. O sea, llevo escuchando lo mismo desde ese tiempo. Pero miren que en medio de eso, Dios se manifiesta con su fidelidad. Quiero compartirles algo personal, bueno, algo que me pasó hace poco. El 29 de noviembre me fracturé un dedito. Eh, y el día que el médico me dijo que estaba fracturado porque yo pensé que era tronchado, que sí, yo solo iba por una incapacidad de 3 días para recuperar y ya poder caminar e ir a trabajar. Pero cuando me mandan la radiografía y el médico me dice que un mes, la verdad a mí se me olvidó que era médico, mi reacción, mi impulso. Yo le dije al médico, doctor, un mes yo en mi casa, pero no era de felicidad. Y él me respondió de la misma manera que yo le pregunté, sí. Entonces yo quedé ahí como que no era de felicidad porque iba a estar en mi casa descansando, era porque se han escuchado que esto, que a veces dicen que les pasan la película de todas las cosas que han hecho en la vida. Bueno, yo sentí que a mí me pasó fue la película de todas las cuentas por pagar. Y yo quedé ahí. En ese momento en ese momento yo vi mi falta de confianza en Dios. Bueno, no en ese momento, a los 2 días después. A los 2 días después. Ese día yo llegué a mirar cómo solucionaba, porque es que nosotros buscamos soluciones rápidas, lo que primero se nos aparezca, lo que primero encontremos con el fin de suplir algo que va a hacer falta. Entonces yo le escribí yo les dije, mandé a decir con mis compañeras a mi jefe que si me podía dar trabajo en la casa. Mira, el señor mandándome a descansar y yo buscando más trabajo. Pero y ella me dijo, no. Entonces yo, bueno, listo. Yo llegué a decir como que uno tanto que da por la empresa, ellos no dan nada por uno. O sea, yo en medio de mi desespero, luego de 2 días, ya como que empecé a caer en cuenta
y me tardé 2 días, terrible, la verdad, terrible. Y me di cuenta que yo no tenía por qué afanarme ni por qué preocuparme, porque es que mi padre es el dueño de todo, él es mi proveedor, él es el que me ha sustentado siempre. Y he aprendido. Primero, esto me sirvió para pasar más tiempo con él, para compartir más, pero también me sirvió para entender que yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de mis jefes, yo no dependo de mis habilidades, de mis conocimientos, sino que yo dependo de aquel que creó el universo. Yo dependo de aquel que se tomó 6 días para formar la tierra de una manera detallada. Yo dependo de aquel que me ha dado la vida. Yo dependo de aquel que en medio de la pérdida, en medio del dolor, me proveyó a mí y a mi familia, no nos dejó solos. Yo dependo de aquel Dios que me dio la oportunidad de entrar a una universidad cuando yo no tenía ni idea de cómo pagar. Y también puso personas en mi camino. ¿Para qué? Para que suplieran todos mis gastos universitarios. Aquí también quiero compartir un momento en el que vi la fidelidad de Dios. Y es que un día, hace como unos 7 años, yo estaba empezando la universidad y es cuando estaban las mini congregaciones todavía y esto, y era la hora de recoger las ofrendas. Yo ya no tenía dinero. Bueno, sí tenía unas monedas y yo sabía que lo que tenía ahí me alcanzaba para el transporte del día siguiente, pero yo no lo conté porque yo sabía que si lo contaba me iba a arrepentir de ese impulso que tenía y yo lo que hice fue agarrar lo que tenía, lo di a la ofrenda y solo dije, Señor, tú proveerás para mi transporte. Y al día siguiente, muy temprano, me llamó mi padrino y me dijo, yo le voy a enviar para un mes de transporte en la universidad. Y ese es Dios que en medio de todos estos momentos, Él es fiel para con nuestras vidas. Él ha sido fiel en medio de mis decisiones, a pesar de que nosotros tendemos a tomar decisiones a veces equivocadas, Él nos dice, por aquí no es, y vuelve y nos recalca, por aquí no es, por aquí no es. Ese es Dios en su fidelidad. Y yo sé que también yo sé que también hubo un momento en el que todos en cierta parte nos desesperamos, que fue la pandemia. Pero yo les puedo decir que en ese tiempo yo me alimenté mucho mejor de lo que me había alimentado antes. Y yo le doy gracias a Dios porque en todo esto Él ha sido fiel. Y hoy estoy compartiendo de la fidelidad que Él ha hecho con mi vida. Ese es Dios que en medio de todo está ahí para nosotros. Y aunque nosotros seamos desobedientes, indiferentes, y aunque tengamos otras prioridades, Él hace como lo hacía con su pueblo Israel. Y nos dice, aquí estoy, vuélvanse a mí, y yo los perdonaré. Ese es nuestro Padre y nuestro gran Dios. Dios no es fiel solo cuando todo va bien. Él es fiel cuando en medio de las circunstancias que nosotros no entendemos, y en las que no vemos una respuesta inmediata o en las que los procesos son muy largos, Él está ahí. La fidelidad eterna de Dios se ve en que Él no nos dejó solos y no nos ha dejado solos en medio del proceso. Y Él quizás no cambia la situación de inmediato, pero nos da la fuerza para nosotros atravesarla. Como segundo punto, la fidelidad de Dios en medio del gozo y de la alegría. Porque pues también en estos momentos nosotros debemos darle gracias a Él por lo que hace. Mm, eh, ah, bueno, la fidelidad de Dios también se manifiesta cuando todo va bien. En los momentos de alegría, Dios sigue siendo fiel. Y es ahí donde nosotros estamos llamados a reconocerlo y a agradecerle. Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Este salmo le traigo porque es necesario también que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por ejemplo, ese recordar nos trae momentos de gozo, momentos de alegría. Por ejemplo, un grado, la hermana Ludi que nos compartía que pudieron comprarse un carro, la hermana Mercedes que una casa, ¿sí? En todos esos momentos que son de alegría y de gozo, también debemos reconocerle y darle gracias a Dios porque Él es quien nos lo permite en medio de su fidelidad. El gozo no es una casualidad, sino que es la evidencia de la fidelidad de Dios en la provisión, en las bendiciones y en los logros alcanzados. ¿O quién de aquí no ha tenido logros en su vida?
todos hemos alcanzado logros en toda nuestra vida y por ello debemos darle gracias a Dios. Y aquí resalto que pues en los momentos de alegrías también existe el riesgo de olvidarnos de Dios en medio de la celebración que pasó o a veces solamente como que lo reconocemos al momentico, pero ya después de que pasa el tiempo nos olvidamos de que Él fue el que nos permitió estar en ese lugar, de que Él fue el que nos permitió alcanzar ese logro, avanzar. Entonces, en medio de todo eso, nosotros debemos recordar, como dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. En todo momento debemos tener presente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para no olvidarnos y un día nos llegar a decir que fue por nuestros méritos, cuando sabemos que es Dios el que nos da la oportunidad de alcanzar y obtener esos logros. La fidelidad de Dios nos llama a reconocerlo en todo tiempo. Y el verdadero gozo no está en lo que tenemos, sino que Él está con nosotros, en medio de todo ello. Como tercer punto, la fidelidad de Dios revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la fidelidad de Dios también la vemos cuando el Señor envió a su Hijo para salvarnos, para que nosotros pudiésemos ser perdonados por Él y para nosotros poder tener una esperanza, la esperanza de un día estar en donde, allá en la eternidad con el Señor. Cuando la humanidad estaba perdida, lejos de Dios y sin esperanza, Dios no se alejó, sino que Él cada vez se acerca más. Y en este caso nos lo demostró con enviando a su Hijo, al Señor Jesús. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así como Dios fue fiel con Israel, llamándolo una y otra vez al arrepentimiento, hoy también nos dice a nosotros, aquí estoy, vuélvanse a mí, y yo los perdonaré. Dios sigue siendo fiel aun cuando nosotros somos indiferentes y nos alejamos de Él. Porque eso sí, muchas veces nosotros tendemos a alejarnos fácilmente del Señor por cualquier situación, por cualquier circunstancia, y es como tan sencillo hacerlo. Nos olvidamos de que el Señor ha estado como en todo ese tiempo con nosotros y a través de Cristo vemos que Dios no nos deja solos, sino que nos ofrece perdón, restauración, una nueva oportunidad y esperanza eterna. Jesús es la prueba viva de que Dios permanece fiel hasta el final. Creo que es Mateo 28, el último versículo, que dice que yo estaré con vosotros hasta todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí vemos que el Señor no va a estar con nosotros por un ratico, sino que Él va a estar siempre. La fidelidad del Señor va a estar siempre con cada uno de nosotros. Es necesario reconocer la fidelidad de Dios y no es solo agradecer por este año, sino reconocer que Jesucristo como Señor y Salvador de toda nuestra vida, porque nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino está en Cristo. Como conclusión, hoy hemos visto que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y quizá este año fue difícil para muchos en cuanto a los procesos, un año de lágrimas, de pruebas, o también fue un año de gozo y de bendición. Pero también de algo que hay algo de lo que estoy segura y es que Dios ha estado ahí en todo tiempo. Hoy, en este culto de acción de gracias, no solo agradecemos por lo que Dios hizo durante este año, sino también por todo lo que Él ha hecho y por quién es Él, un Dios fiel. Y esa fidelidad hoy nos invita a volvernos a Él, a confiar nuevamente y a poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, porque en medio de todo, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Hermanas, los invito a que estemos cerrando nuestros ojos, que le agradezcamos a Dios por todas las maravillas, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas durante este año, reconociendo que Él ha estado en todo momento.
Soberano y maravilloso Señor, te damos gracias, Dios amado. Gracias por cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has estado presente ahí, Señor, en cada momento, en cada proceso. Dios amado, te damos gracias porque tú no nos has abandonado en ningún momento, Señor, sino que cada día podemos ver tu fidelidad, podemos ver tu misericordia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Te damos gracias, Dios amado, por nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias porque tu provisión ha estado cada día, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y no nos alcanzaría las palabras para agradecerte, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, soberano Rey. Gracias, Señor, por todo ello, Dios amado. Y en esa noche te pedimos perdón porque en muchas ocasiones no te hemos reconocido, Señor. No hemos reconocido que has estado en medio de todos nuestros procesos, Señor. Nos reconocemos, Señor, que tú has estado ahí cuidándonos, guiándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, Señor. Perdónanos porque quizás nos hemos alejado, Señor, nos hemos apartado de ti, Dios amado, cuando eres tú, Señor, el que nos da todo, cuando es de ti de quien viene toda la provisión, Señor, toda la ayuda, soberano Rey. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que en lo que queda de este año nosotros podamos reconocerte, nosotros podamos decidir entregar nuestras vidas a ti, depender de ti, Dios amado. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Dios amado. Y en esta noche bendícenos, danos una noche de paz, de descanso y de tranquilidad, Dios amado. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.